Ni Dios ni Jesús fundaron ninguna iglesia. Esta es una teoría conspiranoica, así que si eres sensible de estas cosas, mejor pasa el video. Resulta que navegando por el TikTok encontré una pregunta que le hacen al parecer a un estudiante de la orden católica. Le preguntan que si se puede creer en Dios y Jesús, pero no en las iglesias. Y su respuesta fue esta. Cristo solo funda una iglesia, no funda 200.000, funda una. Y es la Iglesia Católica. Y esto se puede afirmar no de boquilla, sino cogiendo un libro de historia, cogiendo libros de filosofía, documentos, cogiendo muchísimas cosas. Estudiando te das cuenta de que la iglesia que funda Jesucristo en Mateo 16:18, si realmente Cristo fuera relación y no religión, ¿por qué Cristo fundaría la iglesia? A lo cual estoy en total desacuerdo. Lógicamente hice un comentario y en este video un usuario me contestó, por lo cual haré una serie de videos a ver si también me contesta. Pero ahora daré mi punto de vista del por qué creo que ni Jesús ni Dios formaron una iglesia. Pero para esto vamos a analizar algunos textos. Primero, y por metido, nada más que por dar mi propia opinión, entiendo que por lógica y sentido común, que ningún sabio, o por lo menos no Jesús, Cristo o Emanuel, como lo quieran llamar, sabría que fundar o crear una institución como lo son las religiones sería algo incorrecto para propagar la enseñanza de Dios. Si en realidad podía sanar, hacer milagros e incluso anticipar su muerte, sabría perfectamente que el dejar en manos de humanos una institución religiosa daría pie a una lucha constante. De esta es la iglesia real y original y tú no dices lo correcto y a tantas cosas humanas que realmente no entiendo. Además de perderse la verdadera intención de todo esto. Y si la verdadera intención solo fuera congregarse para hablar de Dios sin diferencias de cultos o religión, solo hacer una asamblea y platicar acerca de Dios. Vamos entonces a analizar estos textos para expresar del por qué estoy en total desacuerdo con lo que se dice en este video. Primero, él mismo lo decía, con actos. Hay un texto en donde corre a las personas con un látigo porque tomaron el sitio de adoración y lo convirtieron también en un sitio de comercio. Lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Pueden leerlo sin problemas. Otro texto que también llama mucho mi atención, donde dice la frase, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto lo pueden leer en Mateo 18:20. ¿De dónde sale todo esto de que hay que formar una iglesia como institución? Esto surge por este texto, que desde mi parecer está tomado totalmente a conveniencia. El texto dice así, en la traducción del griego al español, cabe aclarar. Y yo, pero a ti, estoy diciendo que tú estás siendo Pedro, y sobre esta la masa rocosa construiré. Aquí vamos a poner especial atención en esta palabra. Continúa diciendo, de mí a la asamblea. Aquí también pondremos especial atención en estas dos palabras, construiré y asamblea. ¿Ok? Luego dice, puertas de Hades no ejercerán fuerza hacia abajo de ella. ¿Ok? Perfecto. Esto está en Mateo 16:18. Pueden leerlo sin ningún problema. Hasta este punto hay algo que yo no sabía y que quiero compartirles, es que algunos evangelios fueron escritos en arameo y luego traducidos al griego, que es lo que les estoy leyendo, y a veces como les fui leyendo son como un poco incomprensibles y los han traducido a otros idiomas y arreglando y demás, ¿no? Para un mejor entendimiento. Entonces en estas traducciones también cambiaron a asamblea, que es lo que les estoy leyendo en griego, y lo cambiaron por la palabra iglesia, en traducciones al español y a otros idiomas, ¿de acuerdo? Pero bueno, tranquilos. Vamos por partes para entender todo esto. Espero y vayan entendiendo hasta acá. La primera palabra en la que íbamos a poner atención es la traducción de la palabra construir, que viene del griego.
Pero de la traducción original del arameo, que estaba traducido primero en arameo y después en griego, también podía interpretarse como edificar, que es otra palabra también de la traducción del arameo. Vamos a tomar esta palabra y vamos a definirla. Según la Real Academia de la Lengua, edificar se define como, número 1, como construir, que eso es lo que ellos añadieron, ¿de acuerdo? Pero hay otra definición, la definición número 2, que dice infundir sentimientos, ¿ok? Vamos a tomar entonces infundir en vez de construir para que nuestro texto original tome otro sentido. Y vamos a buscar la definición porque como que no me queda claro qué significa infundir. Su definición, según la Real Academia, es, número 1, significa causar en el ánimo un impulso moral. Y número 2, desde la religión, es dicho, de Dios, comunicar al alma un don y una gracia. ¿Más o menos le van entendiendo? ¿No? Pues bueno, continuemos. Entonces, ahora que ya me quedó más claro qué significa y cuál es la definición, y descartamos un poco construir, vamos a utilizar los nuevos significados aprendidos y vamos a incluirlos en el texto bíblico. Con estos nuevos significados aprendí y me estoy dando cuenta que solo están jugando un poco con mi cabeza. Y jugaron un poco con los términos para hacerlo a su conveniencia. Entonces, va de nuevo. Si cuando decía Pedro y sobre esta la masa rocosa construiré, se refería a edificar, entenderíamos que edificar es solo como parte de comunicar al alma un don y una gracia, la gracia de Dios, y no construir un edificio o una institución. Y peor aún, cuando decía asamblea, que es la traducción original del arameo, solo se refería a un grupo de personas reunidas para hablar de Dios y no una iglesia como construcción. Porque como él decía que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Además, como era bien sabido, disfrutaba mucho de congregarse en colinas para hablar de su Padre y del conocimiento divino. Así que concluyo que se trata solo de hablar de lo que entendemos por Dios y su majestuosidad, sin religiones ni instituciones, solo compartir el conocimiento. Les mando un fuerte abrazo y como siempre los invito a que no crean nada de lo que digo y sigan leyendo y aprendiendo y sacando sus propias conclusiones, porque esta es solo mi verdad. Solo crean y tengan mucha fe que Él está en todos lados. Shalom a todos. Bye.